Bien, ahora vamos con los microfilamentos. Los microfilamentos aparecen en esta imagen de color rojo. Están en la periferia de la célula y forman algo así como una corteza debajo de la membrana. Los microfilamentos son polímeros de una proteína que se llama actina G. La G quiere decir globular. Entonces, si nosotros vemos esto de G, eso quiere decir que es actina globular. La actina también tiene función enzimática. Tiene función enzimática de ATPasa, lo cual indica que hidroliza al ATP para poder llevar a cabo pues la polimerización. Entonces, hidroliza al ATP, adenosintrifosfato, en ADP y fosfato inorgánico. Los microfilamentos se pueden encontrar en la corteza celular, en microvellosidades que están en las células intestinales, por ejemplo. En las células epiteliales hay una estructura que se llama cinturón adherente, que sirve para darle estabilidad al epitelio. En unas estructuras que emiten las células que se llaman filopodios, que sería como una prolongación a manera como de espada. La melipodio, pues una prolongación a manera de, pues de lámina. Y en unas estructuras que se llaman bordes de ataque y fibras de estrés. Estos, los bordes de ataque y las fibras de estrés, están en células que se mueven, en células migratorias. Los microfilamentos son muy importantes, como están en la periferia de la célula, para que se lleve a cabo la fagocitosis, la endocitosis y también el movimiento de vesículas endocíticas, o sea, de vesículas que se forman para introducir elementos del exterior al interior de la célula. Y también son importantes para que se forme el anillo contráctil tanto en la mitosis como en la meiosis. Bueno, los microfilamentos son los elementos más delgaditos, los de menos diámetro del todo el citoesqueleto. Tienen un diámetro aproximado de 7 nanómetros. Como ya habíamos dicho, son polímeros de actina G que tiene función de ATPase. Son medianamente resistentes a la deformación y pues también tienen polaridad. Si ustedes observan, cuando se forman polímeros de actina G, vamos a centrarnos en estos que están de color azul. Esta es una actina G, aquí tengo otra actina G, aquí hay otra actina G, otra y otra. Entonces, cuando ya se forma un polímero, a este ya no se le llama actina G, porque ya son muchas actinas G. Ahora ya se le llama actina F. Y cuando es actina F, lo que quiere decir es actina filamentosa. O sea que ya está formando un filamento. Los microtúbulos, perdón, los microfilamentos son dos polímeros de actina F que están entrelazados. Miren, ¿sí lo ven? Lo voy a hacer aquí en la parte de abajo. Aquí voy a señalar primero un polímero de actina F y ahora voy a resaltar el otro polímero para que vean que están entrelazados. Esa es la estructura de los microfilamentos. Ahora, los microfilamentos también tienen polaridad. Insisto, la polaridad no tiene que ver con una carga como tal, con una carga eléctrica. Consiste en que los extremos del filamento son diferentes y al igual que los microtúbulos, tiene un extremo menos y un extremo más. En función de qué están dados este extremo menos y este extremo más. En el extremo menos está el sitio de unión para ATP. Hagan de cuenta que la actina globular, como es una proteína globular, tuviese una especie de muesquita hacia el extremo menos y en esa muesca se une el ATP. Y del otro lado
pues no tiene esa muesca. Entonces, hacia el lado que esté la muesca, hacia ese lado se une el ATP y eso es lo que constituye el extremo menos. Y hacia donde no tiene esa muesca, pues sería el extremo más. Entonces, como es un polímero y todas las actinas G se orientan en el mismo sentido, pues si pusiésemos aquí una flecha, todas estarían orientadas hacia el extremo menos. O sea, aquí se pega el extremo menos, aquí el extremo menos, aquí el extremo menos, aquí el extremo menos. Y entonces aquí también hay una, ¿cómo se forman los filamentos de actina F? Pues por polimerización. Y aquí es muy importante resaltar que al igual que los microtúbulos, en este caso solo la actina G que está unida a GTP se puede unir al microfilamento. Entonces, para que se forme un filamento de actina, digamos que podrían estar por aquí unas 3 o 4 actinas G, y entonces lo que hacen es, pues se mueven porque tienen una temperatura, empiezan a chocar entre ellas y espontáneamente comienzan a formar algo que se le llama centro de nucleación y pues se empieza a formar el microfilamento. Y de ahí pues empieza a crecer. Pueden unirse actinas G tanto al extremo menos como al extremo más. Lo que sí es que siempre tienen que estar unidas a GTP para poder unirse al microfilamento. Eso sí es muy importante. Entonces, pues esto es lo que yo les decía hace rato, que tenemos varias moléculas de actina G, espontáneamente se forman asociaciones entre ellas y entonces se forma un centro de nucleación. Y pues ya tenemos aquí un microfilamento de actina en el que podemos ver que tiene pues su extremo más y su extremo menos. Al extremo también se le llama extremo barbado y extremo puntiagudo, como dice aquí, ¿no? Esto es para que vean en dónde se puede encontrar el citoesqueleto de actina. Aquí vemos diferentes tipos de células. Miren, en esta parte de arriba tenemos células epiteliales, que se dice que son altamente polarizadas porque son muy diferentes en sus membranas. Si es la membrana apical o si es la membrana vasolateral. Está regionalizada su membrana. Entonces, vean que estas son microvellosidades y la estructura fundamental de las microvellosidades está pintada de rojo, son filamentos de actina. Esta es la corteza, em, toda esta, la corteza celular, y este es el que les decía que es el cinturón adherente, que es muy importante en las células epiteliales. Aquí tenemos células migratorias y lo que observamos aquí son fibras de estrés que les sirven para moverse. Este es un lamelipodio, que es como una prolongación en forma de lámina que emite la célula, y estos son filopodios, que son prolongaciones como en forma de espada. Y pues finalmente aquí tenemos una célula que está haciendo fagocitosis y vean cómo el citoesqueleto de actina se organiza alrededor de, por ejemplo, esta bacteria para que esta célula del sistema inmune pueda engullirla. Y pues aquí también vemos la participación del citoesqueleto de actina o de los microfilamentos en el movimiento de vesículas, pero eso siempre será muy cerca de la membrana plasmática y la formación del anillo contráctil para que haya división celular completa. Esta es una imagen de la corteza celular.
Lo que se ve aquí, a esta célula se le puso un detergente para degradar la membrana plasmática y vean, todo lo que se ve como esta forma de red es la corteza celular, que es la que realmente está sustentando la membrana plasmática y pues que contribuye a la forma de la célula. Aquí vemos también microfilamentos de actina en células de epitelio intestinal. Vean, aquí vemos como la base de las microvellosidades. Bien importante, pero bien importante es que em, las proteínas contráctiles que están en nuestros músculos, en el músculo esquelético, en el músculo cardíaco y en el músculo liso, una de las proteínas contráctiles es la actina y está organizada en microfilamentos y la actina puede polimerizarse y despolimerizarse también, es muy dinámica, pero nuestros músculos no debe ser así, deben mantenerse en una determinada longitud. Y para que se mantenga en esa longitud, hay dos proteínas que le ponen como un sello o como una tapa a los filamentos para que no se despolimericen, para que no se destruya el microfilamento. Porque al igual que con los microtúbulos, cuando la actina G hidroliza su ATP, y ya se une a ADP, podría despolimerizar. Entonces, hay dos proteínas que son muy importantes. Una de ellas se llama tropomodulina y la otra se llama CAPZ, tropomodulina y CAPZ. ¿Y esas proteínas para qué sirven? Para estabilizar la longitud de los microfilamentos en nuestros músculos para que mantengan su longitud y no se despolimericen. Entonces, aquí es donde las vemos. Fíjense, aquí está capseta, que está pintada de color verde, y la tropomodulina, que está pintada de color amarillo. Aquí nos están señalando el extremo menos del microfilamento y el extremo más del microfilamento. Entonces nosotros asumiríamos que hacia acá están orientadas los sitios en los que se une el ATP. Entonces, una de las proteínas más importantes es la actina y aquí la actina nuevamente está pintada de rojo. Y como esta es actina que ya está formando un filamento, pues se le conoce como actina F. Y vean que tenemos dos, em, dos filamentos, voy a poner otro color para que se note, entrelazados, formando este microfilamento. Entonces, la tropomodulina es una proteína que se asocia a la actina en el extremo menos para formar como una especie de tapa y evitar su despolimerización. Y CAPZ se asocia también para lo mismo. Y ya después verán con más detalle que la actina se asocia a esta proteína motora que está pintada de azul y eso lo van a ver en la parte del músculo esquelético, esta estructura la van a volver a ver, que se llama miocina. Entonces, hay muchísimas proteínas que se asocian a la actina, muchísimas. Miren, puede haber proteínas que se llaman, por ejemplo, cofilinas, ARPs, que sirven para la ramificación, pero no se las voy a contar porque son muchas. Nada más les puse de ejemplo las proteínas que son más importantes. Entonces, como proteínas asociadas a la actina, pues tenemos, por ejemplo, CAPZ y tropomodulina, y la proteína motor que siempre se asocia a la actina es la miocina. De manera análoga o de manera parecida a los microtúbulos,
Los microfilamentos tienen un fenómeno que se llama treadmilling o recambio rotatorio. ¿Y en qué consiste el recambio rotatorio? En que el filamento puede crecer en un extremo y desensamblarse en el otro extremo, pero mantiene su longitud. Entonces, vean, aquí tenemos este filamento. Vean que todos estos filamentos tienen aproximadamente la misma longitud. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Vamos a centrarnos en estas actinas que están resaltadas de color azul. Lo que está pasando es que este filamento se está despolimerizando en el extremo menos. Vean que se está haciendo menos largo. Aquí se están perdiendo actinas, se están despolimerizando. Acuérdense que se despolimerizan cuando la actina G hidroliza su ATP. Pero así como está encogiéndose en el extremo menos, vean que cada vez es más corto hasta que de plano ya llegó a las actinas que están marcadas con color azul, así como está despolimerizándose o desensamblándose del extremo menos, está alargándose en el extremo más. Y eso es algo que se llama recambio rotatorio y permite que las células puedan emitir estas prolongaciones que se llaman filopodios o lamelipodios. Esto es muy importante. Este fenómeno es muy importante para las células migratorias. Entonces, fíjense cómo, si nosotros consideráramos que esta que estoy resaltando ahorita aquí en verde es la membrana plasmática, el hecho de que vaya despolimerizándose del lado menos y polimerizándose hacia el lado más, hará que forme un filopodio hacia este extremo. Y entonces va empujando como la membrana plasmática para que la célula se vaya moviendo. Les decía que hay un montón de proteínas asociadas a la actina. Ya hablamos de la tropomodulina, ya hablamos de capseta, pero también están la fimbrina, alfactinina, ARP, forminas, profilinas, timosinas, distrofinas, cofilinas, gelsolinas, filamina, espectrina, que no les voy a preguntar. No se preocupen, solamente me interesa que se den cuenta que hay un montón de proteínas que están asociadas a la actina y que sirven para que se puedan formar haces, como vemos aquí, de microfilamentos que sirven para que se puedan formar redes de microfilamentos para que se polimerice la actina que pueden formar como especies de centros de nucleación y que sirven para anclar a los microfilamentos de actina a la membrana plasmática, como esta que se llama distrofina. Y también hay proteínas que pueden segmentar a los microfilamentos, como la gelsolina, por ejemplo. Bueno, esto es lo mismo, no se los voy a preguntar. Lo que sí me interesa mucho es que recuerden que la proteína motora asociada a los microfilamentos es la miosina. Y hay varios tipos de miosina, hay muchos tipos de miosina, pero los que se asocian a los microfilamentos son básicamente la miosina 1, la miosina 2. Recuerden que la miosina 2 es la que está en nuestros músculos, en el músculo cardíaco, en el músculo liso, en el músculo esquelético. Y la miosina 5, esta es una proteína motor que se mueve sobre los microfilamentos como si fueran rieles y pues que puede cargar vesículas. Entonces esa miosina sirve para el transporte de organelos. ¿Y para qué sirve la miosina 1? La miosina 1 sirve básicamente para la endocitosis. Entonces, miren, aquí tenemos ejemplos de cómo estas miosinas se asocian con los elementos del citoesqueleto, que son los microfilamentos, para poder realizar
funciones. En este caso, bueno, ya voy a poner la pluma de color rojo. En este caso, tenemos aquí un microfilamento de actina o citoesqueleto de actina. Y vean, esta es la miosina 1 y esta es una vesícula endocítica. Y aquí tenemos un filamento de actina, un microfilamento de actina. Y aquí tenemos a la miosina, que sería la miosina 5, que sirve para, pues, transportar, en este caso lo que está transportando son segmentos de filamentos intermedios. Entonces pueden transportar muchas cosas las miosinas. Y bueno, pues lo que ya habíamos dicho, la estructura que tienen las sarcómeras, que son los elementos estructurales de nuestros músculos, eh, con los filamentos de actina y los filamentos de miosina, que ya verán más adelante en la parte del músculo esquelético. Ahora, yo les había mencionado en la parte anterior, en la introducción, que los elementos del citoesqueleto pueden servir para conectar células. Y aquí estamos viendo cómo se establecen las uniones adherentes. Las uniones adherentes conectan al citoesqueleto de actina de células adyacentes, o sea, de células que están muy cercanas, y esto es muy importante en los epitelios. Entonces, vean aquí, este que estoy marcando ahora es el espacio intercelular. Esta es la membrana plasmática de la célula A y esta es la membrana plasmática de la célula B. Entonces, observen cómo hay proteínas que se llaman caderinas, que son proteínas integrales de membrana que salen, tienen un extremo exoplásmico, pero vean que son proteínas integrales de membrana. Pero esas proteínas se comunican a través de proteínas periféricas, que son estas, que son las cateninas, con el citoesqueleto de actina. Y eso hace que haya continuidad del citoesqueleto, digamos, de alguna manera, entre una célula y otra. Eso hace como una especie de estructura de red que le da mucha fuerza a la piel. Bueno, al igual que en el caso de los microtúbulos, también tenemos fármacos o tóxicos que pueden desestabilizar o estabilizar el citoesqueleto de actina. En este caso, y eso se utiliza pues para poder darle, para poder verlo, visualizarlo en las inmunofluorescencias. Por ejemplo, estos hongos que ven acá producen faloidina. Y la faloidina lo que hace es estabilizar a los microfilamentos. Si nosotros queremos ver a los microfilamentos de una célula, pues se les pone faloidina y se le agrega pues algo que le dé color y que cuando la luz incida en el microscopio sobre la preparación que tenemos, pues emita color. Entonces se le pone una sustancia que se llama faloidina rodaminada. A la faloidina se le pone rodamina, que da color rojo, y por eso el citoesqueleto de actina se ve de color rojo, se estabiliza para que lo podamos ver. Y la trunculina viene de estas esponjas de mar que tenemos aquí, y lo que hace es prevenir la polimerización del citoesqueleto de actina porque se une a la actina G y no permite que polimerice. Entonces, hay muchas sustancias que pueden ser tóxicas para nosotros o que se pueden utilizar en la investigación que tienen que ver con el citoesqueleto de actina y estas son solo dos. En otro video continuaremos con el tercer elemento del citoesqueleto, que son los filamentos intermedios. Muchas gracias por su atención hasta el momento.